porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Gloria a Dios. Pero se levanta no con sus propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Vuelve a levantarse, vuelve a resurgir, sigue perseverando, sigue esperando. La caída no es el final. La caída es una oportunidad para decidir creerle al Señor, invocar su nombre y seguir adelante. Necesitamos llenarnos de esa fuerza que viene de Dios, de esa paz y de esa nueva fuerza que el Señor nos puede dar si nosotros clamamos y si nosotros le permitimos que nos ayude. Bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición para nuestras almas, la lectura de la palabra. Leamos juntos la Biblia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, y les animo a que sigamos adelante, a que tomemos nuevas fuerzas y que podamos nosotros tomar la palabra, hacerla nuestra, para guardarla, para vivirla, anhelando agradarle al Señor. Gloria sea al Señor. Así que no te rindas. Si sientes que has decaído, si sientes que estás necesitado de nuevas fuerzas, clamémosle al Señor y llenémonos de su palabra y veremos los cambios que el Señor va haciendo en nuestro ser. Nos trae paz y nos trae vida. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Te damos en esta hora, Señor. Muchas veces hemos decaído, Señor Dios mío, te hemos fallado. Hemos, Dios mío, Santo Señor, dejado de perseverar. Muchas veces nos hemos enfriado, nos hemos afanado, nos hemos descuidado. Perdónanos, Señor. Nos reconciliamos contigo y en esta noche, Señor, decidimos, Dios mío, levantarnos como cuando esos niños se caen, Señor amado, Dios mío, pero no se dan por vencidos, Padre Celestial, porque tú le das la fuerza, el anhelo, Señor, de levantarse y de seguir intentando dar pasos, Señor. Así y más, Señor, que podamos seguir dando pasos firmes de fe, Dios mío, perseverar y seguirte, ser tus discípulos. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y tu palabra preciosa, Señor, haciendo esos cambios, trayendo vida, Señor, dándonos ese crecimiento. Anhelamos dar fruto en el Espíritu, Señor. Anhelamos compartir esta buena nueva, Señor. Sigue tocando los corazones de aquellas personas, Señor, que van a escuchar, Dios mío, esta palabra, Dios de la gloria. Sigue obrando, llevando vida, salvación, Dios mío, restauración, milagros y prodigios, pero sobre todo, Señor, la salvación de las almas, Señor amado, porque eternamente queremos estar contigo, Señor, y gozarnos en dicha y paz delante de tu presencia en plenitud. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor, y te doy gloria por este hermoso privilegio. Usa mi boca, Espíritu Santo, que sea usted hablando, Señor, Dios mío, a nuestros corazones, porque te necesitamos. Somos tus ovejas, Señor, y somos menesterosos. Sin ti no podemos, y fuera de ti nada queremos, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Sean bienvenidos nuevamente. Les doy la bienvenida. Me alegro, hermanos, que el Señor en su gran bondad nos va permitiendo avanzar en nuestro plan de lectura. Bendito Dios. Les pido disculpas. Mi garganta sigo un poquito en lucha, pero con la ayuda del Señor confío que Dios me va a ayudar a seguir, ¿verdad?, compartiéndoles el alimento que el Señor nos da. Bendito Dios, día lunes 30 de marzo, llegamos al día 89, gloria a Dios. Hoy terminamos el Evangelio de San Juan. Tiene 21 capítulos preciosos, maravillosos, este Evangelio que nosotros hemos venido leyendo y aprendiendo. Dios en su gran bondad nos ha dejado escrita tantas maravillas, tanta enseñanza, tantos ejemplos. Tanto amor y tanta gracia, hermanos. No tenemos cómo pagarle al Señor. Bendito Dios. Y también hemos venido leyendo Deuteronomio, bendito Dios. Y el día de ayer leíamos el capítulo número 21 y vimos que el Señor sigue estableciendo para su pueblo Israel leyes civiles, leyes familiares, con el objetivo de que también ellos aprendan a vivir en paz, en santidad, en pureza y en justicia social. Porque aquí vemos también varios temas que referentes a estas leyes civiles, bendito Dios, y veíamos en primera instancia del versículo 1 al 9 la manera en que Dios les establece que hicieran expiación por un asesinato no resuelto. De repente, si alguien se encontraba con un cadáver
alguien había sido asesinado o había pasado una muerte y había quedado tendido el cuerpo en el campo o en ciertos lugares. Entonces los ancianos de la ciudad, los de más cerca al cuerpo encontrado, tenían que hacer un ritual y ellos tenían que traer una becerra limpia, y así ellos hacían expiación de todo eso que había sucedido en la tierra. Quitaban la culpa, bendito Dios, de su comunidad. Ellos declaraban su inocencia ante Dios. Y esto, hermanos amados, nos deja a nosotros una gran enseñanza, porque generalmente nosotros, pues por la gloria del Señor, venimos, el Espíritu Santo nos toca el corazón y pedimos perdón, ¿verdad? Por nuestros pecados. Diariamente fallamos, pecamos y tenemos la oportunidad día con día de ponernos a cuentas con el Señor. Pero a veces olvidamos también pedir perdón por los pecados como comunidad, como nación, como país que se cometen. Entonces esto realmente que se ven atrocidades, tantas cosas, cuánta maldad, hermanos amados, hay en el mundo, personas que quedan tendidas, personas desaparecidas, cadáveres sin enterrar, tanta maldad, y en realidad eso está trayendo juicio a esas áreas. Y hay ciertas áreas, ¿verdad? Vemos lamentablemente, por ejemplo, cuando las personas vienen hacia este país queriendo buscar una mejor condición para ellos, para su familia, muchas personas quedan tendidas en los desiertos. Tal vez les robaron, tal vez los mataron, y queda eso todo impune. Y es necesario que nosotros también tomemos ejemplo y pidamos al Señor misericordia, que sane nuestra tierra. Es necesario que nosotros nos humillemos, incluyamos en nuestra oración el perdón y la misericordia para las naciones, porque tanto pecado, hermanos amados, en los países donde vivimos, en realidad, solo como dice la palabra, ¿verdad? Si no fuera por la bondad de Jehová, ya todos hubiésemos sido consumidos. Pero Dios sí quiere que su pueblo aprenda a, ¿verdad?, quitar la culpa, limpiar esa culpa de la sangre en la comunidad, porque vemos aquí otra enseñanza, que el derramamiento de sangre contamina la tierra. Eso trae consecuencias difíciles, negativas hacia los habitantes de esa ciudad. Entonces, también vemos del versículo 10 al 14, vimos cómo el Señor establece el trato a las mujeres cautivas. ¿Qué pasaba cuando había guerra, verdad? Y había, obviamente, ellos iban con la ayuda del Señor a vencer. De repente, dentro de las personas que venían, como el botín, como lo que habían dejado con vida, tal vez venía una mujer y alguno de ellos pues quería tomarla como esposa. Ella venía como parte de toda la consecuencia y el resultado de la victoria de entre la guerra, pero entonces el Señor quería también establecer que se le diera a ella un espacio para que pudiera tener luto y llorar a su padre, a su madre, a las personas que había perdido, porque obviamente pues como persona tenía sentimientos y tenía que tener ese tiempo de poder sanar, de poder tomar nuevas fuerzas para empezar un nuevo periodo, una nueva vida. Entonces el Señor le exige que le den un periodo de duelo, y luego se le prohibía también a las personas que la tenían, a los varones, venderlas como esclavas. Y si él la quería tomar en matrimonio, pues podía, pero realmente si el matrimonio terminaba, tenía que proteger su dignidad. En realidad el Señor quería regular el matrimonio con estas mujeres tomadas en guerra para que todos aprendieran a actuar en justicia también, ¿verdad? En medio de lo que se podía hacer. Bendito Dios. El otro tema que también leíamos del versículo 15 al 17 aparece acá, cómo eran los derechos del primogénito. Básicamente en aquellos tiempos sí era permitido que los hombres tuvieran una o dos esposas, las que pudieran mantener dignamente. Vemos el caso de Jacob, ¿verdad? El patriarca. Él trabajó por la que amaba, pero también Labán le dio a Lea y él no podía despedirla, sino que la tomó, y a pesar de que no la amaba, pues fue su esposa y ahí tuvo su descendencia. Y entonces ahí existía y existió esa parte de la amada y la no amada. Entonces, si un hombre, dice la palabra del Señor en este capítulo 21, tenía hijos con la esposa no amada,
tenía el primogénito con la aborrecida, dice específicamente, no le podía quitar su derecho por decir, le voy a dar el derecho de la primogenitura al que tuve con la amada. Porque la primogenitura tenía doble bendición y más responsabilidad. ¿En qué sentido? Que el primogénito tenía doble porción de la herencia, pero también tenía un rol bien importante dentro de la familia, porque al faltar el padre, él tenía que asumir la responsabilidad del liderazgo, ¿verdad? Como patriarca también velar por los intereses, el bienestar espiritual y en todo sentido de la familia. Entonces venía a ser un líder, ¿verdad? Un como sacerdote dentro de su casa. Y si el mayor era de la despreciada, pues tenía que mantenérsele ese derecho, garantizando así la justicia sobre el favoritismo, ¿verdad? No tenía que haber favoritismo, tenía que actuarse, en otras palabras, dentro de la familia también con equidad y con justicia. Gloria sea al Señor. Solo mencionamos el tema porque estamos panorámicamente viendo los temas de la lectura que hicimos el día de ayer para la gloria del Señor y reteniendo también con la ayuda del Espíritu Santo de lo que vamos nosotros leyendo, vamos aprendiendo y con la ayuda del Señor vamos reteniendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vimos el otro aspecto que aparece en este capítulo del versículo 18 al 21. Vemos el castigo de los hijos contumaces. Wow, hermanos, esto es fuerte, pero vemos la manera que Dios resuelve este asunto. Bendito Dios. Un hijo contumaz, ¿qué es? Un hijo rebelde. Un hijo que causa mucho dolor a sus padres. Bendito, de ahí mencionaba que tal vez se le daba consejo de los padres, no hacía caso, era borracho, era maldiciente, entonces eso era castigado con la pena de muerte. Un hijo contumaz y desobediente debía de ser llevado por sus mismos padres. Luego de haberle amonestado, luego de haberle aconsejado, luego de haberle querido corregir y este hijo no se enmendaba su caminar, entonces los padres tenían que llevarlos ante los ancianos para ser apedreado. Entonces el Señor, que buscaba con esta medida fuerte mantener el orden social, también que esto se mantuviera la autoridad y el respeto hacia la autoridad de la familia, que era el padre. Gloria sea al Señor, ese respeto a Él como cabeza de hogar. Y también, obviamente, esto me ponía a meditar y decía, realmente era un precedente y un ejemplo a las futuras generaciones. Porque a veces cuando no hay castigos severos, entonces la gente dice, bueno, no me van a decir nada, no pasa nada. Y yo sigo haciendo mi vida como pienso. Entonces, realmente el Señor nos enseña a respetar las autoridades y las primeras autoridades que tenemos en nuestra vida son nuestros padres. Si nosotros aprendemos con la ayuda del Señor a respetarles y a honrarles, cumplimos el mandamiento de Dios, se nos alargan los días en esta tierra y somos bendecidos de parte del Señor, porque eso le agrada a Dios, que los honremos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En todo sentido. Nosotros podemos honrarlos llamándoles si están lejos y nosotros preocupándonos, interesándonos en saber cómo están, cómo se sienten, si tienen alguna necesidad y está a nuestro alcance, pues nosotros mandarles también dinero o darles dinero, darles también el tiempo que ellos necesitan, escucharlos, porque llega un momento que son nuevamente como niños y no sabemos nosotros igual cómo vamos a terminar nuestros días. Ellos preguntan o repiten y repiten el mismo tema, pero es parte ya de sus años maduros, pero también es hermoso que nosotros tengamos esa paciencia, ese amor de mostrarles, en interesarnos, en escucharles sus historias, todo lo que ellos vivieron, lo que nos quieren transmitir, y también obviamente cuidarlos cuando están en la enfermedad, acordarnos de ellos también con detalles, con expresiones de cariño, con abrazos, con mimos, con salidas, así como ellos nos cuidaron, se desvelaron por nosotros cuando estábamos pequeños. Cuántas noches quizás no durmieron, cuánto cansancio aguantaron, cuánto sacrificio hicieron, se quitaron el bocado de la boca por darnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes con nuestros padres, y aunque estemos grandes, no dejamos de ser sus hijos y podemos tomar el consejo que ellos nos dan. Bendito Dios. Así que también vimos el otro aspecto importante,
y fuerte es la maldición de los colgados. En el versículo 22 al 23 vimos que un cuerpo de alguien que había sido ejecutado de esa manera y había sido colgado no podía estar toda la noche, tenía que quitarse, bajarse, descolgarse, no podía quedarse en la noche porque decía una palabra fuerte y real, porque era maldito por Dios. Entonces, realmente morir en esa condición era una muerte bochornosa, una muerte dolorosa, una muerte que anunciaba, muchas cosas a los demás. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que nuestro Señor, siendo Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se despojó de su gloria y estuvo dispuesto y lo hizo en obediencia y en amor de tener una muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. Él tomó la maldición que había caído por el pecado, tomó nuestro lugar, pagó la deuda y el Señor lo hizo en esa manera tan humilde, tan obediente, tan amorosa. Entonces vemos de que desde acá se nos venía dando un mensaje de cuál era la condición de las personas que morían en este tipo de situación colgado. Entonces esto se hacía también que no estuvieran toda la noche para no seguir contaminando la tierra, porque veníamos viendo que también la muerte trae contaminación a la tierra que Jehová había dado a su pueblo Israel como herencia. Dios venía cuidando cada aspecto, hermanos. Es impresionante, es realmente de nosotros agradecer al Señor que Él tiene cuidado de cada detalle, de todo. Bendito Dios. Así que también vamos a pasar a ver qué es lo que leímos en el capítulo 22 de Deuteronomio, bendito Dios. Y ahí vemos que se establecen leyes divinas para la vida diaria en Israel. Bendito Dios, estas leyes vienen buscando enfocarse en mantener la santidad, la compasión en medio del pueblo, la rectitud y la distinción de género. Bendito Dios. Incluye también obligaciones de cara con la propiedad privada, obligaciones sociales, también de ayudar a nuestro prójimo con los bienes, aunque fueran vecinos cercanos o lejanos, siempre nosotros tratar y ellos, ¿verdad?, de actuar en justicia y en equidad. Bendito Dios. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, el tema cuando alguien extraviaba algún bien. Si estaba extraviado de su hermano y su hermano lo encontraba, la obligación era devolverlo. El Señor traía a memoria a mí, por ejemplo, mencionan los animales. A veces es bien difícil si encontramos un animalito, decir, miren, me encontré este animalito en aquellos tiempos. Ahora pues lo publicamos en las redes sociales y rápido tal vez la comunidad, somos parte de un grupo, ¿verdad?, en algún chat, en WhatsApp o en Facebook o cualquier otro medio o plataforma. Es más fácil decir a los vecinos, encontré este animal que estaba extraviado y rápido dicen, es mío, yo lo ando buscando. Pero imagínense, antes era difícil, pero de alguna manera la persona sí lo encontraba. Tenía que tenerlo en casa y si la persona llegaba, le avisaban que lo había encontrado fulano de tal, tenía que entregárselo y mientras tanto cuidárselo, ¿verdad?, alimentárselo. Allá en donde yo me crecí, en la aldea de Anguiatú, pues veía que tenían la costumbre de hacer herrar los animales, hacer un fierro, ¿verdad? Y generalmente ya todas las personas alrededor se conocían y sabían cuáles eran las iniciales. Entonces eso se calentaba al fuego y ponían en la res y ahí pues eso al principio obviamente quedaba así quemado, pero con el tiempo se iba llenando un poquito alterado y se lograba verificar de quién era el animal. No había excusa, si lo encontraba alguien no podía decir, pues yo no sabía que era de mi vecino o de la familia tal, ¿verdad? Entonces tenía que avisar y esto es tan lindo cuando uno ha olvidado algo, que angustia, ¿verdad? El celular, la cartera en algún lugar, pero qué precioso, qué lindo que todavía hay personas honestas y podemos nosotros tomar ejemplo de que le dicen, no, pues aquí lo dejó. Si lo dejaste en un restaurante, te lo guardan y te dicen, aquí está, lo encontramos. Ya nos ha tocado, no sé si a usted le ha pasado, que de repente anda en una tienda y una vez yo me encontré un celular, a pagar iba, cuando yo vi que la persona anterior que mí
había dejado el celular, pero ya se había ido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomé el celular para la gloria del Señor y le dije a la encargada de la tienda, mire, esto está aquí olvidado. Me imagino yo que la persona, espero que se le haya ocurrido regresar, que se haya dado cuenta dónde fue la última vez que lo colocó y lo usó, y que regresara y que lo encontrara. Qué bonito encontrar lo que se ha perdido. Trae gozo y es realmente un acto muy, muy especial que le agrada al Señor. Esto refleja integridad y amor al prójimo, ¿verdad? Y también temor de Dios, porque sabemos que lo que no es de uno, no es de uno. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. En el versículo 5 de este capítulo vimos algo también importante, la distinción de género. Dios establece que los hombres tenían prohibido usar, vestir ropa de mujer y viceversa, ¿verdad? La mujer no puede vestir ropa de hombre. Dios busca mantener una distinción, una santidad, en realidad, hermanos amados, aún en la vestimenta que es para el varón y la vestimenta que es para la mujer. Hermanos, pero en estos tiempos que estamos, es bien difícil, hermanos amados, ver hasta dónde hemos llegado. Por eso es que hay que tener cuidado con esa frase de decir, a Dios solo le interesa el corazón. Claro, lo primero que le entregamos al Señor, lo que Dios toca, pero el cambio va a venir paulatinamente con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor nos va a ir diciendo cómo nos quiere en su palabra y nos va a poner a nosotros el anhelo de ser obedientes. Las personas que expresan esto, uno puede ser por desconocimiento de la palabra, no han leído que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, realmente Dios se encargó de vestirlos y no con algo que fácilmente se iba a degradar como ellos lo hicieron con hojas de higuera, sino que fue el primer sacrificio y los vestió con pieles. Bendito Dios. También vemos cómo Dios nos sigue hablando y hemos leído en los capítulos anteriores que Dios incluso ordenó vestiduras santas a los sacerdotes. Era diferente la vestidura del sumo sacerdote, diferente la de los levitas, y su pueblo santo también tenía una manera de vestir. Gloria sea al Señor. Hasta los colores, hasta el diseño, cómo tenía que ser todo el Señor, hasta sus calzoncillos, que tenían que ser de qué material y de qué largo, y hasta el largo de sus vestiduras, decía, hasta el ojo del pie, para que no muestren su desnudez, que no le hicieran gradas al altar para que no mostraran su desnudez. Realmente el Señor quiere que nosotros le honremos en todas las áreas, pero el vaso, dice, se limpia primero por dentro y luego por fuera, porque de nada sirviera andar bien ataviado si el corazón todavía no ha sido regenerado, transformado, y seguimos viviendo la vida que vivíamos antes. Entonces vemos acá que el Señor le dice a su pueblo que no tiene que vestirse como una mujer como un hombre o un hombre como una mujer. Pero ahora, hermanos, es triste ver las generaciones. Que Dios tenga misericordia, que el Señor siga tocando los corazones. Bendito Dios, porque vemos a veces caminando personas. Tal vez la mujer, dice la Biblia que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero a veces no se distingue por atrás si es hombre o mujer, tanto por el cabello como por la vestimenta. El otro aspecto que tal vez nosotros vemos que no se aplica es, tal vez uno es desconocimiento en el cuanto a la manera de vestir, otro es porque así les enseñaron, y es una gran responsabilidad el enseñar estos temas. Realmente no es fácil porque vamos contra la corriente del mundo, no nos gusta, nos es difícil muchas veces renunciar a la vanidad y queremos siempre actuar y vestir como viste el mundo. Y el otro aspecto puede ser que realmente la persona no quiere, no está interesada en agradar al Señor y quiere seguir viviendo su vida creyente, pero no viviendo el evangelio puro, no estando en la senda antigua. Es un tema muy, muy amplio y es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos guíe. Yo me recuerdo, hermanos, brevemente les testifico, antes de venir a los pies del Señor, yo me vestía bien, bien corto, pero corto exagerado. Y a veces yo digo, la gloria sea al Señor que me ha perdonado y me ha ido ayudando en esa parte, porque yo era muy, muy vanidosa. Y entonces me recuerdo que una vez yo me estaba alistando para irme para la iglesia, recién convertida, y este es un proceso, y me veo al espejo,
y escucho la voz del Señor que me dice, esa ya no eres tú. Y ya no me sentía cómoda con esa ropa tan corta y yo no me había dado cuenta que no era moda. En realidad yo había caído en una vulgaridad porque esas modas así deshonestas ya no son cosas que sean de sentido común. Uno cae en una inmoralidad y en una vulgaridad realmente. Pero Dios poco a poco, el Señor en su gran misericordia te va diciendo cómo te quiere y sobre todo en su palabra. Pero el Espíritu Santo nos habla, Él toca nuestros corazones y Él está vivo y sigue actuando y sigue obrando en nuestro proceso de santificación completa, porque el Señor pide santidad, alma, cuerpo y espíritu. Dice que estemos irreprensibles, alma, cuerpo y espíritu para el día de su venida. Gloria sea al Señor. Entonces, también el otro tema que vimos acá del versículo 6 al 7, un punto muy importante es tener compasión por los animales. Decía la palabra que no debían de tomar la madre con sus crías o con sus huevos en el nido. En realidad se buscaba también conservar la especie, preservar, ¿verdad? No todo agarrarlo, sino que realmente si iban a tomar los huevitos, ¿verdad? Para consumo, para otros usos, pero dejar en libertad a la madre para que siguiera también en su bondad el Señor reproduciendo la bendición en la especie. Gloria sea al Señor y el equilibrio en la naturaleza. Por otra parte, vimos en el versículo 8 específicamente la seguridad y responsabilidad civil. Vemos un mandamiento de construir un pretil. ¿Qué es un pretil? Si había una construcción nueva, en la antigüedad habían también los lugares, los terrados, las terrazas, le decimos nosotros. Allá podemos ver que decían un aposento alto, hacer un segundo nivel a su casa. Entonces había una parte como techo plano, pero que alrededor tenían que ponerle una baranda o una barda, como le querramos llamar, para que esos techos planos no presentaran un riesgo de una muerte, algún accidente. El Señor quería evitar que hubiera una desgracia, ¿verdad? Sino que se le pudiera hacer como una pared hasta cierto nivel para que los niños o adultos no se fueran a caer. Entonces el Señor hasta en eso les dice el Señor cómo tienen que construir sus casas. Ahora, gracias a Dios también, ¿verdad? Cuando aquí se construye una casa vienen supervisiones del condado para ver si todos los códigos están cubiertos y de acuerdo a la ley en cuanto a la electricidad, la plomería, las medidas de seguridad. Por ejemplo, los barandales tienen que tener, las gradas tienen que tener, sus barandales, etcétera, hasta la altura y todo está ya pues codificada. Gloria sea al Señor. También vimos del versículo 9 al 11 las leyes de separación y orden. Encontramos acá una prohibición de no mezclar semillas en la misma viña. Dios es un Dios de orden y quiere también que si una parcela o parte de tierra se iba a sembrar, pues no hubiese esa mezcla de un almácigo de todo un poco, ¿verdad? Cada una de las especies, las plantas necesita un manejo, bendito Dios, y eso tenía que ser en un orden. Y esto nos deja también una enseñanza espiritual. Nosotros por misericordia podemos compartir la buena semilla que es la palabra del Señor, pero no tenemos que mezclarla con sabiduría humana, con psicología, con otras cosas que realmente lo que hacen es elevar al hombre, elevar su ego. Realmente tenemos nosotros que recibir la palabra que es dura, que nos confronta porque es como un espejo, como un martillo, como una espada. La palabra del Señor la necesitamos para ser quebrantados de esa manera de vivir mundana que traíamos nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas, la vida. Entonces el Señor quiere que nosotros nos dejemos moldear por la semilla pura que es su palabra. También el Señor prohíbe no usar ropas con mixtura, por ejemplo, mezclar, ¿verdad? Lo que eran algodones con fibras vegetales. Entonces el Señor prohíbe esto. Él tiene un cuidado hasta en esto con su pueblo y simboliza también una separación de su pueblo hasta en la manera de vestir,
hasta en la manera de los elementos que iban a usar, cómo los iban a utilizar en toda su forma de vivir un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo humilde y obediente a la ley del Señor. Y por último vimos algo también bastante extenso, pero necesario de mencionar en el versículo 13 al 30. Mire cuántos versículos se ocupan en este tema, que es la pureza moral y familiar. Se establecen leyes severas contra la inmoralidad sexual, incluyendo aspectos como adulterio, violación, cuando había realmente alguna situación de esta índole, y dependiendo del caso, así eran, pues obviamente la sentencia. A veces era pagar por digamos, 50 ciclos de plata. Si, por ejemplo, había el abuso a una virgen, a una doncella, y pues obviamente la persona que quería resarcir los daños no solo tenía que tomarla como esposa y no se podía separar de ella, sustentarla, cuidarla, honrarla, porque la había deshonrado, la había tomado de una manera inapropiada, sino que le daba también esta dote al padre. Bendito Dios. Pero en el caso que cuando era una adulterio, pues ahí sí era comprobado, los dos tenían que morir apedrados. Bendito sea el nombre del Señor. Si en caso era una violación de una mujer en la ciudad y ella obviamente se quedaba callada, también morían los dos, porque obviamente dentro de una comunidad, si ella gritaba, alguien la iba a escuchar. Pero si la violación había ocurrido en el campo, entonces se tenía otro manejo, porque se le daba, digamos, el criterio de la duda, que la mujer tal vez gritó, quiso avisar, pero nadie la escuchó, nadie la vio. Entonces ahí solo le daban muerte al agresor. Pero tenía que ser también esto manejado con mucha cautela, y como vimos también en los capítulos anteriores, que tenía que ser manejado por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces vemos en conclusión que la santidad no solo son reglas, sino que también un estilo de vida diferente y una vida día con día. Bendito Dios. También el Señor está llamando a la honestidad, a la justicia, incluso a hacer sus negocios de una manera transparente, justa, y ser nosotros honrados y veraces. Gloria sea al Señor. Así llegamos al final de la revisión de lo que leímos el día de ayer. Vamos a leer la palabra del Señor hoy del capítulo 23 al 24 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Peor de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Leyes sanitarias del versículo 9 en adelante. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego, al volver, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo.
para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Leyes humanitarias del versículo 15 en adelante. No entregarás a su señor al siervo que se huyere de ti de su mano. Morará contigo en medio de ti, en lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vayas para tomar posesión de ella. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Santo es el Señor, aleluya. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Capítulo 24. Gloria sea al Señor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no te agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. Gloria a Dios. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela de molino, ni debajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Y cuando la plaga de lepra, en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Cuando entregaste a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar la prenda, te quedarás afuera. Y el hombre a quien prestaste te la sacará la prenda. Y si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda
cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya que tus hermanos o ya de los extranjeros que habitan en tu tienda dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y te sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu camino y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayan dejado tras ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Gloria sea al Señor. Así terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Bendito Dios. Y este día continuamos con el Evangelio de San Juan. Terminamos este hermoso Evangelio para la gloria y la honra del Señor. Leímos ayer el capítulo número 20. Gloria sea al Señor. Qué bendición. Gloria a Dios. Gozo. La tumba está vacía. Cristo no está muerto. Su tumba está vacía. Qué victoria tan grande. Cristo venció al pecado y a la muerte, y ahora nosotros tenemos esa esperanza victoriosa porque Él venció y Él está a la diestra del Padre, y un día estaremos con Él vivos allá adorándole, una vida eterna, una vida de gozo y de paz. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído, Él nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre preciosa, y ahora nosotros le estamos esperando. Bendito Dios. La tumba vacía lo leímos del versículo 1 al 10. Gloria sea al Señor. Qué privilegio. Una mujer, María Magdalena, tuvo el privilegio de verle primeramente. Gloria sea al Señor. Encuentra la tumba vacía. Ella llegó, y se le aparece Jesús resucitado, pero ella no lo conoce. Ella pensó que era el hortelano, es decir, el jardinero. No es casualidad que la tumba estaba en un jardín. Recordemos que en un jardín fue la caída por Adán, bendito Dios, y Eva. Ahí en ese jardín ellos fueron expulsados, y tanto dolor que vino a causa del pecado, tanta maldición, tantas cosas, ¿verdad? Las consecuencias grandes, la muerte. Mas en un jardín el Señor resucita, bendito Dios, y ella lo confunde con un hortelano como el jardinero, pero en realidad ahí hay un mensaje que el Señor ahora ha sido el dueño, pero Él estaba comprando lo que le pertenece, rescatando, redimiendo, y ahora, bendito Dios, Él es el que gobierna, vive y reina por los siglos de los siglos. Él tiene el cuidado de tu jardín, del mío, del jardín, bendito Dios, que es de Él. Gloria sea al Señor. Muchas veces la palabra nos compara con plantíos de Jehová, con árboles, con plantas. Y qué bienaventurado, ¿verdad? El varón justo, que se nutre, que está como el árbol plantado junto al río, tomando de la palabra. Así somos nosotros, para la gloria del Señor. Cuando leemos la palabra, estamos tomando agua de vida. Entonces nuestra hoja no va a caer y siempre habrá fruto, y seremos de bendición para otras vidas, para la gloria del Señor. Se aparece el Señor resucitado, se revela primero a ella y le encarga anunciar la buena nueva a sus hermanos. Gloria sea al Señor. Ella como un testigo ocular de esta resurrección. Qué bendición. Me imagino el asombro cuando encontró esa tumba vacía, sus lienzos ordenados, evidenciando, hermanos amados, que el cuerpo no había sido robado.
porque si el cuerpo hubiera sido llevado y se llevan todo, el lienzo, el sudario, entonces, amados hermanos, el Señor se estaba apareciendo, bendito Dios, y también se le aparece a los discípulos. Del versículo 19 al 23 vemos que Jesús se aparece en medio de ellos y lo primero que les da es paz. Ellos estaban allá abrumados, desconsolados, Él les había anunciado su muerte, también su resurrección, pero en medio de la confusión, del dolor, del shock, del impacto, ellos estaban allá escondidos y muchos estaban ahí, ¿verdad? Impresionados que había pasado y no habían entendido muchas cosas que el Señor ya les había dicho, pero entonces Él se les muestra y ven sus llagas, identificándose que sí realmente había sido crucificado, pero también Él estaba vivo, había resucitado. Y también les da su misión y les imparte de su Espíritu Santo, pero como siempre, ¿verdad? En medio del pueblo no todos son creyentes completamente. En el versículo 24 y 29 vemos algo muy importante de meditar. Tomás, que no estaba presente en la primera aparición, luego, ¿verdad? Ellos le cuentan que Jesús se les había aparecido, pero Tomás no cree. Entonces, él pide evidencia física. Quería ver las llagas, quería meter su mano en su costado, imagínense, hermano. Pero en realidad se aparece Jesús con las puertas cerradas, y la Biblia es clara y lo dice, que con las puertas cerradas, para que él creyera, bendito Dios, y el Señor se le aparece y lo exhorta: no seas incrédulo, debes de creer, en otras palabras. Entonces, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano. Y ahí Tomás se quedó petrificado, me imagino yo, pero da una declaración muy poderosa que nosotros tenemos que tomarla, creerla, no ser como Tomás. Tomás ya no era incrédulo, era crédulo, y expresa esto y dice: Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios. Porque esto, hermanos amados, ahí ratifica la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes, seguros de esta declaración de fe, porque aquí es donde muchos tropiezan. Para unos, Jesús lamentablemente solo lo ven como un profeta, otros lo ven nada más como un maestro. Pero nosotros, para ti, para mí, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, mi Señor, mi Salvador. Lo podemos decir para la gloria de su nombre. Bendito Dios, y estar conscientes, porque si nosotros no creemos en esto, hermanos, estamos perdidos. Dice la palabra del Señor que para que el que cree, bendito Dios, hay salvación, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es creyendo, bendito Dios. Entonces, amados hermanos, también lo último que vimos, que el propósito de este evangelio, del versículo 30 al 31, el capítulo viene concluyendo en la explicación que estos signos se narran para que la gente crea, para que los lectores creamos. Bienaventurado, le dijo el Señor, los que sin ver van a creer. Y ese eres tú y eres yo, y soy yo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque no fuimos testigos oculares de aquel momento, mientras nuestro Señor vino en su ministerio terrenal, pero nosotros creemos con la ayuda del Espíritu Santo y por la palabra. Nosotros creemos en la palabra, y entonces nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió, resucitó, que está a la diestra del Padre y un día de venir, bendito Dios, y pronto, y que también en su nombre tenemos vida. Jesucristo es Dios, gloria sea al Señor. Así que, habiendo dicho esto, para la gloria y la honra del Señor, venimos a leer ahora el último capítulo de este hermoso evangelio. Gloria sea al Señor. Capítulo 21, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo, también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron unas brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas, del versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte iba de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermoso, gloria sea al Señor. Al final Juan se identifica como ese discípulo, ¿verdad? El discípulo amado. Bendito Dios, qué privilegio de estar cerca del Señor, y no solo cerca, recostarse en su hombro y ser amado y amar al Señor, y tener el privilegio de testificar todo lo que vio, todo lo que escuchó. Él fue un testigo ocular que Dios le dio el privilegio de escribir, y ahora nosotros somos bendecidos por tener el privilegio de leer las maravillas del Señor. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Si Dios nos permite, nos volvemos a reunir mañana remotamente, ¿verdad? Usted y yo podemos estar en la comodidad del hogar,
compartiendo la palabra, disfrutando estos hermosos momentos para la gloria del Señor. Dios les bendiga y les guarde.